Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, se te ve bien a ti ya la pantalla, genial. Vale. Bueno, bueno, me presento otra vez por si hay alguien en esta sesión que no estaba en la anterior. Soy Maite Cosme, soy la responsable de conocimiento legal en Socis y bueno, daros las gracias por asistir a esta webinar. Y nosotros pues íbamos a presentar, pues bueno, dentro de nuestra experiencia y con los distintos clientes con los que estamos trabajando, pues bueno, hemos ido a lo largo del tiempo pues realizando una serie de declaraciones adicionales para las que SAP de momento no tiene solución estándar y por tanto pues un poquito ahí nosotros pues intentamos hacer ese desarrollo para haceros la vida un poquito más fácil. Pues nada, simplemente comentaros que nosotros siempre que pues eso, somos un partner ProSAP y en la medida en que SAP saca la solución estándar, pues en principio nunca hacemos desarrollos adicionales. ¿Vale? Y solamente en el caso en el que pues, no tengamos esa solución, pues intentamos, y nos la piden los clientes, pues intentamos tenerla. ¿De acuerdo? Lo que tengo previsto para dar hoy es pues, hacer unas pequeñitas pinceladas a lo que es el documento, el DCR Statutory Reporting, ¿vale? Pues qué es el tema de las licencias y qué modelos disponibles tenemos de estándar. ¿Vale? Como os he dicho, de forma que podáis ver pues, hasta dónde llega el estándar y qué hemos desarrollado nosotros en Socis y que os puede venir bien de cara pues, a que sean modelos que habitualmente los uséis y que os puedan facilitar la vida. ¿De acuerdo? Pues bueno, el Document Compliance Reporting, en la parte del Statutory Reporting, pues bueno, sabéis que pues cada vez estamos en una regulación más cambiante, pues necesitamos estar al día en los modelos, intentar no incumplir con nuestras obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que un poco esta diapositiva, ¿no? Pues el proceso laborioso de trabajar con los informes y demás de cara a poder presentar los modelos en tiempo y forma, pues bueno, hace que si no tenemos pues bueno, hace que tengamos que tener una plataforma pues que sea lo más ágil posible, ¿de acuerdo? Para poder cumplir con todo esto. ¿Qué pasaba antes de tener esta herramienta? Pues bueno, yo que llevo pues como 25 años como consultora de SAP, pues bueno, en el R3 ya teníamos pocos modelos y además de que teníamos pocos modelos es que pues bueno, te tenías que saber la transacción o el report que tenías que ejecutar para poder llegar a cumplir con ese informe, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha intentado SAP? Pues bueno, SAP lo que ha intentado es tener una solución homogénea dentro de S/4HANA para gestionar estos informes legales, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que como sabéis, va cambiando de nombre, entonces pues lo que era el ACR, el Advanced Compliance Reporting, pues ahora se ha convertido junto con el Document Compliance en el DRC, ¿de acuerdo? En Document and Reporting Compliance. ¿Cuáles son las características principales? Pues bueno, tener una solución homogénea, como decía, para gestionar estos formatos legales y no tener desperdigados por ahí, por el sistema, pues distintos reports y demás, donde tener que acudir y tener que saber exactamente dónde están y cómo hay que hacer, ¿vale? Sino que ahora, pues con esta plataforma, pues al igual que tenemos una plataforma para gestionar las facturas electrónicas y el SI aquí en España, por ejemplo, tenemos una plataforma común, pues hay una plataforma para generar esos informes dentro de S/4HANA. Esto nos permite tener una revisión de datos, analítica y auditoría incorporadas y bueno, extracción de informes en tiempo real sin replicación ni reconciliación de datos. Hay una monitorización y una transparencia completa del cumplimiento de las obligaciones. Esto es bastante importante, es decir, nosotros cuando teníamos un R3 y ejecutábamos una declaración de IVA, pues bueno, la ejecutábamos en ese momento y nos guardábamos
podías guardarte la información o podías guardarte el fichero que ejecutabas de un modelo 190, ¿de acuerdo? Pero no estaba en el sistema como tal, sino que cualquier contabilización que te hicieran a posteriori, pues que entrara dentro de esos, de ese mes, pues podía dar el caso pues, que te abordara, en el momento de la ejecución posterior pues, te abordara datos distintos a lo que habías presentado. ¿Vale? Esta plataforma lo que conseguimos es que se guarda esa información de forma que nosotros vamos a poder acudir a ver qué documentos han conformado esa declaración y lo que hemos enviado, ¿de acuerdo? Además, bueno, dependiendo ahora después lo veremos, de la licencia que se tenga al respecto, pues podremos tener una plataforma guiada para definir y extender informes legales. Esto es lo que nos ha servido en algún caso para, por ejemplo, poder desarrollar el modelo 180, que lo hemos desarrollado dentro de esta plataforma y hemos podido extenderlo porque pues había una licencia especial que ahora comentaré. ¿De acuerdo? Como comentaba, tenemos dos tipos de licencia, el SAP DRC versus el S/4HANA, que es la básica. ¿De acuerdo? En algunos casos nos estamos encontrando con clientes pues que te dicen, oye, quiero montar este modelo, tal, pero claro, no puedo acceder a los análisis de datos, por ejemplo. ¿Vale? Si os fijáis, ahí es importante determinadas líneas. Es importante que las tengamos claras a la hora de poder licenciar el producto, qué vamos a poder tener y qué no, dependiendo de si vamos a una licencia básica o a una licencia extendida. El caso del análisis de datos es algo bastante importante y es que, claro, con la licencia básica nosotros podemos obtener los informes de la misma manera, pero el cuadrito, la cajita tiene un importe y ese importe pues, no podemos desglosarlo, no podemos saber cómo conforman ese dato, ¿de acuerdo? Es decir, para mí es importante porque muchas veces, claro, el tener un importe así a grosso modo, pues bueno, hay que ver cómo lo cuadramos, ¿no? Entonces es importante tener claras de diferencias que tenemos desde de una licencia básica a una DRC. ¿De acuerdo? En el caso de España, por ejemplo, el envío, pues bueno, el envío de modelos, de momento es un envío manual, es decir, tenemos que seguir bajando, descargando ese modelo al PC y subir en la web de Hacienda, ¿de acuerdo? Con lo tanto, ahí no ganamos mucho más con respecto a una licencia o a otra, ¿de acuerdo? La navegación a los documentos fuente, por ejemplo, también es importante, es decir, cuando nosotros estamos analizando esos datos, pues podemos ver qué datos conforman ese importe y por tanto podemos navegar, lo que nos ayuda a decidir o a ver si realmente ese documento tiene que entrar a formar parte o no de la declaración. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante conocer el tipo de licencia que vamos a tener, ¿vale? Porque nos va a afectar de cara a cómo vamos a poder tratar la información después. Para mí, básicamente, estos son los datos importantes a tener en cuenta. Es decir, voy a querer tener ese análisis de datos incluido o por el contrario, pues bueno, ya lo hago en las transacciones o en las aplicaciones estándares bueno, y verifico desde allí. ¿De acuerdo? Es decir, la posibilidad de verificar la vais a tener igual, solamente que no es igual de ágil o igual de rápida y no ves exactamente igual la información. ¿De acuerdo? En cuanto a los modelos disponibles en el estándar, os he hecho esta pequeña tabla, dependiendo de la versión pues si es un R3 o es S/4HANA, y además, dependiendo de la versión de S/4HANA, tenemos unos u otros. Esto es importante también de cara a las migraciones. Muchas veces me preguntan a qué versión
voy, bueno, pues a qué versión voy, pues depende, en este caso en la parte fiscal, pues de cuántos modelos necesito tener o no, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta una cosa y es que de cara a, cuando tú, por ejemplo, pues te has quedado en una versión 1809, por ejemplo, y necesitas un modelo que está en una versión futura, no es posible, pues, por ejemplo, implementar notas o demás que nos aseguren bajar ese modelo a la versión. Es decir, eso no es posible. La única posibilidad que existe para tener el modelo es migrar a la versión. Por tanto, claro, una migración de versión pues no es algo que se haga eh, habitualmente, ¿vale? Por tanto, sí que es importante que tener muy claro qué modelos necesito y en qué versión estoy o a qué versión me quiero mover, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues es lo que comentaba. Tenemos estos modelos según la versión, modelos estándares, ¿de acuerdo? ¿Qué desarrollos socios hemos realizado? Pues hemos realizado entre ellos el 180. El modelo 180, como sabéis, es una declaración informativa, es un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. ¿De acuerdo? Es una declaración que requiere bastante información en cuanto que necesitamos el detalle de cada uno de los terceros y también el detalle de dónde está situado el arrendamiento, el local que nos están arrendando, así como las referencias catastrales si procede. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos pues un número importante de inmuebles que tenemos que gestionar, pues la cosa ya no es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hemos desarrollado dentro del ACR, del DCR, el informe, ¿vale? Una versión S/4HANA, donde pues bueno, hemos asignado ese informe a la entidad de reporting, se rellenan los datos adicionales de la persona de contacto, teléfono, etcétera, de la compañía, ¿de acuerdo? Hemos generado una aplicación para gestionar los inmuebles, ¿vale? De forma que podamos rellenar ahí tanto los datos de dirección como las referencias catastrales de dichos inmuebles, ¿de acuerdo? Y por último, hemos enganchado ese informe dentro de los informes de conformidad, que como veis es lo que es la aplicación, está dentro de la misma aplicación estándar de ejecución de informes de conformidad. Esto lo podemos hacer, como os decía, siempre y cuando tengamos la licencia extendida, de forma que podamos desarrollar informes utilizando esta herramienta. ¿De acuerdo? Tras la ejecución del informe de conformidad, pues lo que hacemos es pues, tener un certificado de retención para el proveedor, tener el fichero TXT en el formato requerido por la agencia tributaria, así como el informe de la LV para revisión de datos por el usuario si se precisa. ¿De acuerdo? Entrando un poquito más en el detalle, pues bueno, la tabla de inmuebles, pues como veis hemos hecho una aplicación. ¿De acuerdo? Si estáis, pues más o menos ya conocéis el tema de Fiori, pues veis que son cajitas donde ya no hablamos de transacciones, sino que hablamos de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí la cajita de gestión de inmuebles, donde podremos buscar la información que habremos entrado previamente, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en esta gestión de inmuebles? Pues para los que estéis familiarizados con el modelo 180, lo que hemos hecho ha sido crear todos y cada uno de los campos que son requeridos en el modelo 180 de forma obligatoria, pues los que veis marcados con el asterisco y en este caso en rojo el campo. Y por otro lado, pues aquellos campos que son opcionales dentro del modelo. ¿De acuerdo? De forma que podamos incurrir en los menores errores posibles. Por ejemplo, el campo de tipo de numeración pues está basado, hay un match code y está basado en las posibilidades que te ofrece la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Siempre buscando minimizar errores. ¿De acuerdo?
Una vez hemos entrado la información aquí, es importante en el momento de la contabilización del documento decidir en qué campo del documento vamos a guardar pues el centro local al que pertenece esa factura de arrendamiento, ¿de acuerdo? Podríamos hacerlo aquí, podríamos hacerlo también en base al proveedor, ¿de acuerdo? Podríamos, pues si solamente el proveedor solo arrienda y nos arrienda ese inmueble, pues bueno, podríamos buscarlo por proveedor y no haría falta a nivel de documento informar nada más, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que el proveedor, por ejemplo, pues nos arriende varios inmuebles, pues entonces tendríamos que decidir en cada factura, ¿vale?, a qué centro local pertenece y por tanto tenemos que parametrizar para cada cliente donde incluimos, donde ponemos la solución, pues dónde vamos a guardar esta información, ¿de acuerdo? La tabla de inmuebles, como habéis visto, ¿vale?, puede tener una o más referencias catastrales, ¿vale? A partir de ahí también podemos decidir cómo vamos a repartir ese importe de la factura si el local tiene varias referencias catastrales y nos están facturando por todas esas referencias catastrales. Es decir, vamos a tener distintas posibilidades, vamos a dividir en partes iguales, vamos a poner un porcentaje a cada una de las referencias catastrales para poder dividir ese importe total, ¿de acuerdo? Son opciones que se tienen en parametrización del modelo, de forma que pues bueno, es bastante ágil y rápido la implementación del mismo en los clientes. Como veis, la salida, una vez estamos ejecutando el informe, ¿vale?, dentro de la aplicación de ejecutar informes de conformidad, pues la salida es lo que hemos comentado, ¿vale? Vamos a tener un fichero TXT, vamos a tener la tabla en la LV con la información y habrá ido o bien a la spool o habrá enviado los certificados al correo del tercero en función de lo que se le haya indicado. Voy a ver si puedo. Tenía pensado mostraros un pequeño vídeo. Supongo que veis el vídeo, ¿verdad? ¿Se ve el vídeo, Monse? De momento sí que no. se ve. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí que se ve, sí. Vale, pues bueno, voy a poner este pequeño vídeo donde vamos a ver cómo hemos realizado esta parametrización del modelo 180 y cómo la hemos incluido dentro de este monitor, ¿vale?, dentro de esa solución homogénea que es el Document and Reporting Compliance. Vale. Aquí, pues como veis, con estas tres aplicaciones vamos primero a parametrizar en la generación de informes de conformidad, pues dentro de la entidad de reporting que se haya establecido para la sociedad, para España, vamos a asignar la categoría de informe que habremos generado en la definición del informe. Vamos a poder incluir fijar la periodicidad, o sea, esto ya es totalmente dentro del estándar, ¿de acuerdo? O sea, simplemente cogemos el reporte que hemos definido, que hemos extendido y lo incluimos dentro de lo que va a ser el monitor. Vamos a poder especificar pues cuándo va a empezar, el modo de presentación y parámetros adicionales que se requieran. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la asignación de la sociedad a la entidad de reporting y finalmente vamos a tener los parámetros específicos para entidades de reporting, ¿de acuerdo? Para el 180, por ejemplo, vamos a necesitar la persona de contacto, ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí podríamos hacer adaptaciones en base a para el tema de fechas, de vencimiento y demás de la declaración. En principio no hemos tenido que usarlo en ningún caso.
acuerdo? En la aplicación de definir informes de conformidad, lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, asignarle el report que teníamos desarrollado, de forma que ya aquí en la ejecución de informes de cumplimiento avanzado vemos, voy a pararlo un momento porque va muy rápido, como decía, en la aplicación de ejecución de informes, pues ya nos aparece el modelo 180 para poderlo ejecutar, tal y como aparece en el resto de modelos estándares que tengamos según la versión correspondiente, según la versión de S/4HANA correspondiente. ¿De acuerdo? A partir de ahí, cuando nosotros lo hemos generado, pues bueno, venimos a ver qué es la salida que ha generado. Como decía, vamos a ver el fichero en formato TXT que podremos descargar. Para ello marcaremos la opción y le pulsaremos el botón de descargar. Y por otro lado, la lista que ha conformado ese fichero. Como os decía, esto se queda aquí. Es decir, yo voy a poder venir a esta ejecución para ver qué es lo que declaré en su momento. La nueva ejecución, pues simplemente genera los datos, al final ejecuta el report que le hemos dicho, genera los datos y vemos exactamente pues, la misma salida que habíamos visto. Como nosotros no tenemos en España, no están preparados el resto de modelos estándares para el envío automático a la agencia tributaria desde el ACR, lo que hemos hecho es un poco simular lo que hace SAP, es decir, nosotros lo que es el TXT lo habremos bajado para subirlo a la web de la agencia tributaria. Y lo que vamos a poder hacer es que una vez ese fichero lo hayamos enviado y sea aceptado por el gobierno, pues podremos venir aquí a utilizar este botón manual como que el contenido pues se ha enviado y ha sido aceptado por el gobierno. ¿No? Aquí, pues bueno, esta es la aplicación estándar, ¿vale? Hemos ido un paso para atrás para seleccionar ahora que esta declaración ha sido totalmente finalizada, ¿de acuerdo? Veis que aquí el estado de los informes pues nos ha venido finalizado. Como decía, para mí yo creo que, y era algo que se venía pues, solicitando a SAP desde hace muchos años, ¿vale? Porque no teníamos posibilidad de ejecutar informes, de hacer declaraciones, sí, de acuerdo, pero pues es importante que podamos tener un calendario y que tengamos ese estado de informes para ver lo que está atrasado o lo que no, de acuerdo. Por tanto, yo creo que esta parte sí que ha sido un gran avance y yo creo que con la migración a S/4HANA pues ganamos en esta parte que es tan importante, ¿de acuerdo? Y como decía, pues tener el repositorio de la declaración que se ha presentado con los datos que se ha presentado en ese momento y no tener que ir a volver a ejecutar una declaración pasada para ver algo que declaré en su momento y que pues, hayan contabilizado documentos a posteriori o demás y hagan que esa declaración pues, no sea lo que en su momento había sido. Que está claro que al final el fichero sí que te lo bajas al sistema, a tu PC y lo tienes, pero bueno. Yo creo que da ese punto adicional que era algo que estábamos solicitando. ¿De acuerdo? Vale, pues sigo con los desarrollos. ¿De acuerdo? Esta posibilidad del 180 también la tenemos para R3, ¿de acuerdo? O para un S/4HANA con transacciones priorizadas que no sea el Document and Reporting Compliance, ¿de acuerdo? Podríamos tenerlo también, es decir, lo tenemos en los tres vertientes, ¿vale? Igual el resto de desarrollos de SOCIS, es decir, lo podemos tener tanto en R3 o S/4HANA con transacción priorizada, ¿de acuerdo? O podemos llevarlos siempre y cuando tengamos la licencia establecida, la extendida, para poder realizarlo dentro del Document and Reporting Compliance.
¿de acuerdo? El resto de modelos de retenciones, por ejemplo, lo que pues ahora, por ejemplo, os muestro la pantalla de un R3 o de lo que sería una transacción fiorizada de S/4HANA, ¿de acuerdo? Donde hemos cogido la base del 190 y a partir de ahí lo que hemos decidido que íbamos a montar la base del 190 nos va a servir para poder ejecutar el resto de modelos de retenciones, porque al final es muy similar, es decir, partimos del estándar de qué retenciones y por indicador de retención esa selección por indicador de retención nos va a decir qué modelo estamos tratando, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hacemos la bajada, sabéis que en estos casos ejecutamos dos transacciones, ¿de acuerdo? Por un lado la ejecución y por otro lado la bajada del fichero. En la bajada del fichero es donde podéis ver aquí que hemos incluido, además del modelo 190, el resto de modelos, ¿de acuerdo? El modelo 190 es un modelo que ya teníamos solamente para la parte de profesionales, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho ha sido añadir el resto de modelos de forma que nosotros podamos ejecutar con la misma transacción y el mismo modus operandi todos y cada uno de los modelos que vamos desarrollando. ¿De acuerdo? Aquí simplemente lo que obtenemos es el fichero que bajamos y subimos a la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Después, aquí no me extiendo más, simplemente que tengáis claro qué modelos tenemos ahora mismo ya desarrollados, ¿vale? Implementados en muchos clientes y que, bueno, que en caso de que necesitéis, pues nos podáis contactar sin problema, ¿vale? El modus operandi sería este. En cuanto al modelo 200, se nos han planteado por varios clientes, se nos planteó la posibilidad de poder agilizar este modelo. Claro, este modelo, como sabéis, tiene información en la mayoría extracontable también. Por tanto, era un poco complicado intentar realizar un XML de todo el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente al final lo que nos dimos cuenta es que lo que resultaba bastante tedioso era el traspaso de información de las cuentas anuales, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno sabéis que os pide y lo vamos a ir viendo aquí en las distintas pantallas, ¿vale? Es decir, cuando tú entras al modelo 200 y, bueno, pues marcas las opciones que sean y la fecha de inicio y final de periodo, te aparece qué modelo de cuentas anuales tienes para poderlo, para que se adecue el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento es cuando nosotros podemos subir, importar esos datos contables, que al final es donde nosotros podemos incurrir en más errores, porque se trata de un pase directo de teclear al final los importes de las cuentas de balance y cuentas de pérdidas y ganancias. Y entonces lo que hemos desarrollado ha sido el modelo 200 en cuanto a la importación de datos contables. No el modelo 200 en general, ¿vale? Que también se podría haber desarrollado, pero esa parte no la hemos hecho, simplemente hemos realizado la importación de datos contables. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, lo que hemos realizado es a partir de una ejecución de un balance, lo que hemos creado son unas estructuras de balance en función de o con la diferenciación de si es normal o abreviado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como sabéis, se requiere distinto desglose de cuentas en función de si es normal o abreviado. Si es normal se requiere más desglose que si es abreviado. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, a partir de una estructura de balance que nos generamos con las posiciones, tal y como nos requiere la agencia tributaria para poder volcar esa información, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es seleccionamos esa estructura de balance y pérdidas y ganancias en base a esa estructura que hemos previamente definido. A partir de ahí obtenemos el balance
y pérdidas y ganancias, y lo que podemos ver aquí es que nos han aparecido dos botones de creación del XML de modelo 200 y también podemos visualizar el XML de modelo 200. ¿De acuerdo? Con esa creación de ese XML lo que obtenemos es pues, el XML requerido por la agencia tributaria en base a si presentamos normal o abreviado y solamente lo que es el balance y cuenta de pérdidas y ganancias. Esta solución la tenemos en varios clientes y la verdad que pues bueno, están muy contentos porque agiliza de una forma importante pues, la introducción de datos. Y ya por último, pues tenemos el modelo 360, que es la solicitud de devolución de IVA soportado en otros Estados miembros, ¿de acuerdo? Bueno, se puede presentar de forma trimestral o anual, ¿vale? Dependiendo del importe, y hay una fecha límite para poder presentar esta declaración, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí lo que bueno, necesitamos tener los indicadores de IVA que ya los tenemos creados por país al porcentaje correspondiente, ¿de acuerdo? Tenemos una tabla de definición de indicadores de IVA como relevantes para remuneración, es decir, aquellos que vamos a solicitar esa devolución, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una tabla de valores constantes. Vamos a tener una tabla que vamos a tener que parametrizar en base a cierta información que requiere el modelo 360 y que siempre es igual. ¿De acuerdo? Pues bueno, hemos creado el programa. Este sí que ya no entra dentro, pues como son temas de IVA, no entra dentro del resto que hemos hecho de retenciones. Hemos hecho un report, este sí, totalmente aparte, donde pues bueno, estamos generando ese fichero pues en base a, pues a unas fechas unas fechas de referencia, ¿de acuerdo? Y el país de reembolso para el que solicito la devolución de IVA. Aquí, pues bueno, nos muestra las facturas que se van a incluir en la declaración, ¿de acuerdo? Y tenemos la opción de generar el fichero, como decía abajo. A partir de ahí tenemos el número de asiento registral, es un número que necesitamos y que obtenemos de la agencia tributaria para poder realizar el envío de la declaración. El sistema está también preveyendo o revisando que no haya errores de facturas duplicadas, ¿vale? Si las hay, nos avisa de que existen facturas duplicadas, ¿vale? Nos aparecerán en rojo pues, para poderlas eliminar de esta declaración. ¿De acuerdo? Y pues hasta aquí pues, lo que teníamos previsto mostraros. No sé si tenéis alguna pregunta y pues nada, por lo demás, pues bueno, quedamos a vuestra disposición si necesitáis cualquier aclaración adicional al modelo, necesitáis verlo en detalle o pues bueno, necesitáis ayuda en cualquiera de ellos. De momento no tenemos preguntas. Hola, soy Montse Gasco, del Departamento de Marketing de Socis. Os he dejado 2 mails, el mío y el de comunicación, que también gestiono yo, porque a veces surgen dudas después de finalizadas las sesiones y si estuvierais interesados pues, en hacernos la consulta, os transmito aquí los mails para que yo se lo puedo pasar a Maite y en cuanto contesten, pues automáticamente lo que haríamos sería haceroslas llegar. Tenemos, Maite, una pregunta de Sara Antuñano, que nos dice, fuera parte de estos modelos de Hacienda, ¿tenéis automatizado el EFE? ¿Estado de flujos de efectivo? No, no, el estado de flujos de efectivo lo hemos intentado alguna vez, pero nos ha resultado complicado de cuadrar. Sí, comenta Sara, muy complejo. Sí. Gerardo Labella nos dice, a nivel del informe SALR
un número complicado, 87012-287, que es diario de documento. ¿Saben si SAP va a implantar alguna mejora dentro del estándar? ¿Nos puedes especificar un poquito más, Gerardo, a través de sobre de qué va este informe? El diario de documentos, vamos, no Es que tengo constancia, vamos. ha No puesto sé. una referencia larga y no sé Sí, si te será das igual el nombre de la, el número de la Ujú. transacción, pero vamos que no tengo constancia de este tema. Ujú. Comenta Sara, antes te dice gracias por la respuesta, gracias a ti, Sara. Lo piden mucho en inspecciones de Hacienda y es muy arcaico. Bueno, a ver, nosotros con el diario de documentos lo que hemos hecho en algunas ocasiones, si lo dices porque cuesta de sacar un diario, ¿no? Y porque la cantidad de documentos que tiene SAP, pues al final aquello es infumable e incluso da dumps y no hay manera de sacarlo entero. Lo que hemos hecho en algunos clientes ha sido hacer un diario resumido mensual, ¿de acuerdo? Y esto es lo que de cara a la presentación a lo mejor al registro mercantil y este tipo de presentaciones por ahí lo han hecho. Ujú. Sí, bueno, luego Gerardo nos comentaba que es la transacción del informe, el del diario de documentos, que se debe presentar a la agencia tributaria, que es lo que comentabais Ujú. ahora. Ujú. Gracias a ti, Gerardo. Hemos llegado, pues lo que te comentaba, a hacer ese diario resumido. En muchas ocasiones nos han pedido incluso el asiento de apertura y de cierre, que lo que hemos hecho ha sido pintarlo, porque como sabéis, pues en SAP no tenemos asiento de apertura y cierre, hay un arrastre de saldos y pues bueno, en algunas ocasiones sí que lo hemos pintado también, de forma pues que tenemos asiento de apertura, el asiento resumido mensual por cuentas, ¿de acuerdo? Y el asiento de cierre. Ujú. Por el momento no tenemos más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Maite y Monse. Nada. Damos entonces por finalizada la sesión y si llega a haber alguna otra pregunta, pues ya tenemos sus correos. Ahí lo ha puesto Monse nuevamente. De acuerdo. Pues nada, Muchas muchísimas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Gracias Muchas a vosotros. gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao.